Miércoles 15 de enero, gracias por acompañarnos en esta hora de informaciones. Les saludamos con mucho gusto Maribel Montenegro, Yaosca Narváez y Daniela Obando Estrella estará con nosotros en unos minutos. Buenas tardes, Maribel. Buenas tardes, Yaosca y a ustedes, familias nicaragüenses. Gracias por preferir informarse con nosotros. De inmediato damos inicio con nuestras noticias. El presidente de las CONI MIPYMES, Leonardo Torres, se refiere a las expectativas de la reforma fiscal en agenda de la Asamblea Nacional 2020. A la implementada el año pasado, asegura que hubo aspectos positivos y negativos. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestro periodista Willy Narváez, quien nos tiene mayores detalles. Willy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Maribel Montenegro y a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. A hablar de lleno o de fondo en cuanto a esta reforma fiscal a implementarse este año, pero que está contemplada en la agenda de la Asamblea Nacional para este periodo, es un tanto no indicado porque solamente se ha mencionado el hecho de que contempla las exoneraciones y exenciones que por supuesto ha provocado la reacción de tanto el sector empresario de nuestro país que considera de que puede venir a afectar la economía nicaragüense, teniendo en cuenta que la reforma fiscal implementada del año pasado no dejó un buen sabor para el sector empresarial en nuestro país. Esta mañana nosotros conversamos con el economista Leonardo Torres, quien también es presidente de las CONI MIPYMES y expresaba su punto de vista en cuanto a esta reforma fiscal que estaría discutiéndose este año en la Asamblea Nacional. Escuchemos sus declaraciones. En primer lugar, yo creo que se ha sido muy extensivo en hacer análisis, inclusive puntuales ya, de aspectos que pudiera recoger una posible reforma. Entonces, creo que eso no debe ser así. O sea, lo único que sabemos todos los agentes económicos, incluyendo CONI MIPYMES como gremio empresarial, es que está en la agenda de la Asamblea Nacional que se va a reformar, va a haber una reforma fiscal, igual de 33 y pico de leyes y reformas que se estarían trabajando en la agenda. Inclusive nosotros estamos solicitando que se incluya otra, como la reforma de la ley 645, que es la ley de fomento de las MIPYMES, que no está ahí. Entonces, en CONI MIPYMES lo que hemos hecho es, bueno, valorar en primer lugar la reforma anterior, todo lo que hicimos, ¿no? Pero en segundo lugar, no le hemos entrado nosotros a hacer un análisis extensivo de una supuesta reforma que nadie la conoce. Circuló inclusive un documento que era totalmente falso, ¿verdad? Nosotros nos comunicamos con la Comisión Económica, la Asamblea Nacional, es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Y se nos dijo, no, ese documento es falso. Además, que tenía una serie de contradicciones jurídicas el documento, ¿no? Porque hablaba de reformar aspectos que están legislados en la Constitución política. Entonces vos no podés, bajo ningún punto de vista, con una ley ordinaria, reformar aspectos constitucionales. Tenés que primero reformar la Constitución, y era lo referido al pago, al impuesto que supuestamente no se le estaba aplicando a las instituciones de educación superior privada, que eso está regulado, establecido por la Constitución política. Entonces, ahora, en el tema en sí mismo de las exoneraciones y exenciones, nosotros lo que hemos hecho, lo venimos hablando esto desde el 2017, o sea, no es nuevo. O sea, no es que apareció hoy, ¿no? Yo lo he señalado, en la última reunión que tuvimos, no en la última, sería la del 2017, porque hemos tenido posteriores reuniones con el Fondo Monetario, de la misión del Fondo Monetario de finales del 2017, que se reunió con todo el sector privado de una manera más amplia, inclusive en una conferencia de prensa. Ahí el Fondo Monetario establecía la preocupación de revisar las exoneraciones y exenciones porque era una excesiva carga fiscal, planteaba el fondo en aquel momento, estaba llegando a casi 1.500 millones de dólares al año. Y entonces ahí hicimos una operación rápida, pues una operación matemática rápida. O sea, estás hablando de que en 10 años, que suponete que está vigente esas exoneraciones y exenciones, si estás hablando de 1.500 millones de dólares al año, estás hablando en 10 años de 15.000 millones de dólares, que el fisco deja de percibir, pero con una intención, fomentar, ¿no?
incentivos. Escuchábamos las declaraciones del economista Leonardo Torres con respecto a esta reforma tributaria a implementarse este año. Ha habido mucha preocupación. Ayer el COSEP, mediante un comunicado, expresaba pues algunas preocupaciones en cuanto a esta reforma. Sin embargo, han destacado algunos economistas que al momento de retomar una mesa de negociaciones debería de también ser tomado el sector económico en nuestro país, una cantidad de economistas para que valoren la situación de nuestro país, que hasta este momento marcha únicamente con números negativos. Ampliación de esta noticia en nuestra edición estelar. Regreso con vos, Oscar Narváez. Gracias, Willy Narváez, por todo tu reporte. La plataforma multisectorial por la unidad PMU solicita se realicen reformas electorales profundas e inclusivas. Reivindican además el derecho a los nicaragüenses exiliados a elegir autoridades en Nicaragua. Nos enlazamos en vivo y en directo desde el control de estudio con Michelle Polanco Alvarado, que nos tiene mayores detalles. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Oscar Narváez, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, esta organización que ha surgido desde el año pasado con el objetivo de unificar a sectores opositores que se encuentran fuera de las otras organizaciones que se han venido perfilando como opositoras, el día de hoy emitieron un comunicado en el cual hablan acerca de la necesidad y de la urgencia de restablecer las libertades y derechos constitucionales. Asimismo, se pronunciaron alrededor de la necesidad de estas reformas electorales profundas, según un acuerdo o el acuerdo firmado entre el gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos. A propósito del anuncio que hiciera el presidente nominal de la Asamblea Nacional de que este año desde la Asamblea se estaría discutiendo estas reformas electorales. Vamos a escuchar parte del pronunciamiento que dieron lectura el día de hoy en la plataforma multisectorial de unidad. Pedimos que se realicen unas reformas electorales profundas según el acuerdo firmado en el 2017 entre el gobierno de Nicaragua y la OEA, cuya finalidad era iniciar un proceso de reforma electoral, el que ahora consideramos urgente, y pedimos deberá de incluir, entre otras, las reformas propuestas por la diáspora global nicaragüense y entregadas el día 13 de mayo del 2019 al secretario general de la OEA, señor Luis Almagro, y a la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua el día 1 de octubre del año 2019 en El Salvador. En todo momento hemos dejado claro nuestro compromiso de apoyar cualquier esfuerzo que logre unir a nuestros hermanos nicaragüenses que se encuentran dentro y fuera de Nicaragua para lograr que se lleve a cabo lo antes posible un proceso electoral con la supervisión y fiscalización de la OEA. También dejaron claro que las reformas electorales deben ser consultadas con todos los sectores del país, no únicamente con partidos políticos que ya cuentan con representación en la Asamblea Nacional, como lo afirmaran los diputados dentro del hemiciclo, sino también con las diversas organizaciones, por supuesto, incluidos ellos, y sobre todo con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos. Tenemos también una lógica como plataforma multisectorial, que nosotros no tenemos ningún problema de sentarnos con quien nos tengamos que sentar. Con lo único que nosotros no nos vamos a sentar son con los asesinos del pueblo de Nicaragua, con los que han cometido delitos contra este pueblo, con las personas que han robado propiedades y que efectivamente están encaminadas hacia otra lógica en el tema este, y tampoco estamos dispuestos a sentarnos con aquellos los cuales no quieran realmente un diálogo abierto en donde participe el pueblo de Nicaragua y que el pueblo verdaderamente, sin necesidad de secreto ni a puerta cerrada, se puede dar nada. Queremos que sea abierto y que el pueblo realmente se dé cuenta de qué es lo que se está haciendo. Esto era parte del pronunciamiento que dieran lectura los miembros de la plataforma multisectorial por la unidad, en donde hacen un llamado y un reconocimiento a los esfuerzos por retomar las negociaciones o el diálogo nacional, esto sí, incluyendo a todos los sectores, no solo a una parte de la oposición o a una parte de los sectores de nuestro país. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso la señal con Daniela Obando, que tiene mucha más información para usted.
Así es, Michelle, las pymes atraviesan un momento de sobrevivencia, dice un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, estudio que revela además que hay afectación emocional e incertidumbre laboral por la crisis que atraviesa el país. Los detalles con Willy Narváez. Willy, buenas tardes, escuchamos. Buenas tardes, Daniela, y para que tengamos una idea, dice este estudio que el 45% de las panaderías encuestadas en este estudio incrementó el precio de la venta del producto. Han tenido una serie de complicaciones estas empresas, por ejemplo, el aumento de los precios, ellos lo atribuyen principalmente a la materia prima, está en segundo lugar también la tarifa eléctrica y también al precio del gas butano, aporte al INSS, entre otros. Vamos a dejarles la explicación que nos daba esta mañana el economista Camilo Pacheco, que pertenece a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico. Yo soy Camilo Pacheco y soy parte del equipo de investigación de FUNIDES. Nosotros hicimos una investigación sobre un estudio exploratorio de la situación del sector de panificación en varios puntos medulares de nuestro país donde el sector tiene bastante preponderancia, en particular algunos puntos de la zona norte como La Trinidad, en Estelí, en Masaya y en Carazo. Ahora, uno de los elementos que nosotros estamos identificando es que contrastamos con resultados de otros estudios, como el que presentamos en turismo a finales del año pasado, donde identificábamos que estamos en una situación donde las pymes se encuentran en un estado de sobrevivencia. Los negocios en un contexto donde se está vendiendo menos, en un contexto donde hay incremento en los costos productivos derivados de los aumentos en las tarifas de energía eléctrica, las cotizaciones por obligaciones al seguro social, el incremento en los pagos de impuestos, producto de racionalizaciones de algunos insumos para la producción. Entonces ellos están teniendo que hacer un balance entre ingresos y gastos. Básicamente los negocios en nuestro país no están cerrando en el contexto actual, pero tampoco están en un contexto donde la dinámica de venta es mucho mayor a periodos previos a 2018, sino que estamos en un entorno de sobrevivencia. Ellos se están ajustando para prácticamente no cerrar, continuar con cierto nivel de ventas, mantener cierto nivel de ganancias. Muchos han tenido que sacrificar su margen de ganancias, de hecho, pero a pesar de ello les ha permitido continuar operando. Ahora, en este sentido, ahondar bastante en el tema de lo que podría salvar, porque mirábamos en el estudio que 5.4% de esas empresas piensan cerrar este año. ¿Cómo evitar eso? Mira, básicamente uno de los elementos que los negocios tienen que continuar haciendo es desarrollando estrategias de resiliencia. Tienen que continuar haciendo promociones mientras no haya una solución política a la situación en la que nos encontramos. Es de destacar, pero tienen que continuar haciendo algunos tipos de maniobras como promociones, haciendo un balance entre el nivel de personal que van a mantener derivado del nivel de ventas en los meses inmediatos. Una de las cosas que se ha demostrado que funciona también es hacer modificaciones de las estrategias de mercadeo. Por ejemplo, estas estrategias digitales han demostrado en varios contextos que pueden funcionar. Los negocios del sector de panificación no están exentas de la misma y pueden continuar promocionando sus productos. Son algunas de las alternativas que daba el economista con respecto a estas pequeñas empresas que se han visto afectadas a raíz de la crisis económica en nuestro país que se registró desde abril del año 2018. Vamos a ubicarle también declaraciones de la investigadora del FUNIDES, Gloria Carrión, quien revela los datos encontrados en un estudio. Hay que recordar que muchas personas han quedado sin empleo, han perdido sus viviendas, han perdido sus vehículos y también ha provocado esta misma crisis un daño emocional. A continuación, la investigadora va a dar a conocer los resultados en cuanto a esta parte que es muy preocupante para muchos nicaragüenses que principalmente tienen muchas deudas de las cuales por la misma situación del país no han podido honrar. Trabajo como investigadora de FUNIDES y una investigación que se realizó en conjunto con mujeres de liderazgo. Nosotros hicimos una encuesta de representatividad nacional, no solamente en términos de personas, sino también en términos geográficos. Lo que encontramos es que la población nicaragüense está padeciendo de una serie de afectaciones socioemocionales como trastornos en el sueño, depresión, falta de apetito, crisis nerviosas y ansiedad, vividas especialmente a raíz de la crisis del 2018. Y sobre todo la
incidencia de la violencia, ¿no? Estatal y paraestatal. Y en ese sentido, pues estamos estudiando el impacto que ha tenido, que es profundo y que sobre todo va a tener consecuencias a largo plazo, especialmente en un país que históricamente ha sido violentado y que ha vivido pues episodios de violencia como guerras, revoluciones, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos tocando temas muy estructurales que están afectando a la sociedad nicaragüense y que la van a seguir afectando. Estos impactos no solamente tienen que ver con el efecto económico de la crisis, sino con toda esta parte emocional, humana, esta dimensión que normalmente se olvida, ¿no? Y que es muy importante en términos de salud pública y en términos generales, ¿no? De desarrollo de las personas y del país. Son parte de los datos encontrados en este estudio y recordemos que también viene a crear incertidumbre la situación de nuestro país, ya que se ha proyectado que para este año va a haber una nueva caída económica en nuestro país según lo ha estimado el Fondo Monetario Internacional y también otra serie de situaciones que podrían generar incluso más desempleo este año para los nicaragüenses si no hay una salida política, han dicho los economistas. Es todo lo que tengo que informar. Regreso con vos, Maribel Montenegro. Gracias, Willy, por todo tu reporte. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Acción 10. Hombre de 35 años muere al recibir fuerte descarga cuando realizaba labores de electricidad en un barrio de Granada. Detalles con Yorleni Cordonero. De manera trágica y casi inmediata perdió la vida un ciudadano granadino identificado como Óscar José Membreño Ramírez, quien la noche de ayer recibió una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos de electricidad en el barrio El Rosario de Granada. La versión que su esposa da es de que él ya estaba en su casa, ya estaban acostados, pero lo llegaron a buscar, que se le había reventado un cable a un señor que le estaba pegando de la luz. Se subió, dicen, al poste y la verdad que no se sabe, ¿verdad?, cómo sucedió arriba, qué le pasaría, cómo lo agarró la electricidad. El hombre de 35 años cayó desde un poste de tendido eléctrico y fue trasladado de inmediato al Hospital Amistad Japón, Nicaragua. Al llegar al lugar ya no presentaba signos vitales. De que andar taxiando, eso no da, más cuando uno tiene familia, eso es algo que no se gana, entonces él hacía sus trabajitos así. El hombre se desempeñaba como taxista y de vez en cuando realizaba trabajos en electricidad. El infortunado deja 2 niños en la orfandad de 5 y 3 años de edad. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Nueva caravana con miles de migrantes parte de... Continuamos con más noticias. Una carga de alimentos para ganado se incendió justo cuando eran trasladadas en una rastra hacia una comarca chinandegana. Al respecto nos informa nuestra corresponsal Katia Reyes. Cerca de 40 pacas de alimento para ganado se incendiaron cuando eran trasladadas hacia la comarca Belén la mañana de este martes. Pablo Antonio Mesa, el conductor, circulaba cerca del empalme La Mela en el municipio de Chinandega cuando observó que salía humo de la carga que transportaba. Pero cuando yo miré que estaba tirando humo, como vengo de siempre un FG a los lados, hermano, entonces lo que hice fue bajar velocidad y pararme y ver cómo estaba la cuestión, a ver, y haber sido alguien que tal vez iba fumando o cualquier cosa. Vos sabés que ahora en vida todo el mundo fuma normal, le han tirado la chiva al pasar. El incendio fue sofocado por miembros del Cuerpo de Bomberos Federados, reforzados a su vez por bomberos de la Asociación Civil de Chinandega y El Viejo. Al lugar también se presentó una cisterna de Comasa para apoyar con las labores de los apagafuegos. Cerca de 25 oficiales trabajaron alrededor de 2 horas para combatir las llamas y evitar que se propagaran. Una vez que se nos terminó el agua, fuimos a llenar, encontrándonos varios hidrantes sin agua. En la ciudad de Chinandega estamos escasos de agua, se nos propagó un poco, pero ya gracias a Dios estamos terminando. Sí, nosotros por el tipo de producto con el que trabajamos recibimos capacitación de una vez al año, pues, para capacitar pues la brigada, los muchachos nuevos. Hasta el momento se desconoce a cuánto ascienden las pérdidas económicas, mientras las averiguaciones del origen del siniestro continúan. Preliminarmente se deduce que las altas temperaturas y los fuertes vientos pudieron haber promovido las llamas. Con imágenes de Ricardo Delgado para Acción 10, Katia Reyes.
Fuertes vientos agudizan las tolvaneras que afectan la salud de los habitantes en Occidente. Especialistas del Centro Humboldt consideran que el problema continúa siendo la falta de barreras naturales a causa de la grave deforestación. Veamos. Respecto al evento de las tolvaneras en León que día a día van tomando más fuerza, especialistas del Centro Humboldt manifestaron que es una clara evidencia del uso inapropiado de los recursos naturales en el país. Está claro de que esta situación que se ha visto agravada por el incremento de las rachas de viento que hemos estado sintiendo en los últimos días, solo pone en evidencia de que tenemos un sistema de monocultivos en Occidente que no se corresponde y no es consecuente con el discurso de protección ambiental que se ha venido manejando. Creemos que la Política Nacional de Cambio Climático que está en vigencia es una política nacional de cambio climático desconocida aún por las mismas autoridades y que es necesaria de que esa política y que se logre establecer una ley de cambio climático, pero una ley que se abra a consulta con los distintos sectores de la población para que puedan entrar a concretar esta ley de cambio climático. Ante esta situación, los especialistas en temas ambientales hacen un llamado a las personas que trabajan los suelos a implementar acciones concretas que no permitan que esto afecte a la población más vulnerable. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Especialistas aseguran que en el 2019 Nicaragua sintió con mayor rigor el impacto del cambio climático, sin avances significativos en el tema a no promoverse iniciativas de ley de carácter ambiental. Los detalles con Jocelyn Rojas. Según un reporte del Centro Humboldt sobre la situación ambiental en el año 2019 en Nicaragua, se experimentó la profundización de la problemática ambiental nacional. Se sintieron con mayor rigor los impactos del cambio climático y a nivel internacional en este tema no hubo avances significativos. Desde el punto de vista del marco institucional, podemos destacar dos de las más relevantes, aunque no sean las únicas. Uno, de que es que el presupuesto asignado a las instituciones que manejan el medio ambiente en Nicaragua, sumadas todas, hablando Marena, INAFOR, ANA, incluso la autoridad del canal que sigue siendo presupuestada, sumadas todas ellas no logran alcanzar el 1% del presupuesto general. Esto indica el nivel de prioridad que para las autoridades de gobierno tiene el manejo de las condiciones ambientales. Las prioridades presupuestarias no están en concordancia con el discurso de protección que el gobierno ha venido manejando. Y el otro es de que por las condiciones políticas en la Asamblea Nacional no hay posibilidades de iniciativas de ley para la protección del ambiente que puedan ir desde las autoridades locales y desde las organizaciones de sociedad civil. Respecto al presupuesto general de la República y en la profunda crisis climática y ambiental, para el 2019 el presupuesto asignado a Marena representó el 0.41% del total del presupuesto general. En el 2020 dicha asignación se redujo a 0.24%. disminuyendo casi la mitad en relación al monto asignado el año anterior. También nos llama la atención que el presupuesto que tiene actualmente Marena en el 2020 es el mismo presupuesto que tuvo, menor que el presupuesto que tuvo en el 2007. O sea, hubo un retroceso en disponibilidad de fondos del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de 13 años aproximadamente. Y si a eso le agregamos el deslizamiento de la moneda, o sea, los córdobas de hace 13 años tenían mayor valor adquisitivo que los córdobas de ahora. A pesar de la alta participación en las energías renovables en el matriz de generación eléctrica, los usuarios de la empresa distribuidora pagaron aproximadamente un 20% más por la electricidad que el año 2018. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Con esta información hacemos pausa comercial y enseguida regresamos con más noticias. Continuamos con más. El analista Roger Guevara se refirió este miércoles a la última encuesta realizada por Porter Novelli
y el papel en el contexto de la crisis de la articulación de movimientos sociales. Los detalles con José Abraham Sánchez. Las diferentes organizaciones sociales como el movimiento campesino que participaron con gran liderazgo antes y después de la crisis social del 18 de abril del año 2018 y que hoy en día no fueron absorbidas por reconocidas organizaciones como la UNAV y la Alianza Cívica, estas articulan esfuerzos de cara a las elecciones del año 2021. Ante la debilidad de la alianza y la unidad, que han tenido enfrentamientos, diferencias y parecen insalvables porque cada uno de ellos tiene motivos diferentes. La comunidad nacional no puede quedarse sin representatividad y sobre todo de cara a un cercano proceso electoral. Ante esto, la comunidad nacional civil tiene que organizarse como un deber y presentar posiciones únicas en el momento de una negociación. Para ello es importante organizar la legitimidad de las distintas representaciones y luego establecer planes estratégicos de negociación y planes eventuales que puedan la oposición en todo momento sentir que representa a sus verdaderos sectores y que el gobierno se sienta obligado a escucharlo, no como una representación sectorial o parcial o convenida, sino como una representación de un pueblo que necesita soluciones ya sobre aspectos políticos, sociales y económicos. Este año preelectoral es oportuno para que el movimiento campesino y otros sectores como la Unidad Médica, Frente Democrático Nicaragüense, busquen un solo frente para correr solos en las futuras elecciones. El pueblo no quiere traiciones, el pueblo no quiere vendidos, el pueblo no quiere mentirosos. El pueblo quiere encontrar autenticidad, credibilidad, sinceridad y transparencia. Y eso solo lo da una oposición unida que refleje verdaderamente el sentir nacional en sus diferentes sectores y cuya dirigencia represente eso que el pueblo está pidiendo y que tenga la capacidad de exigirlo de cualquier forma en el momento de una negociación. Hay una encuesta que refleja como opción probable al C por L, Ciudadanos por la Libertad, una encuesta reciente. Bueno, que no es la de MIR. No, yo creo que los partidos hoy por hoy no tienen la suficiente credibilidad. Es decir, todos se acuerdan de un C por L que en plena conflicto fue a elecciones en la regional y que por supuesto por temor o por mantener su casilla, como lo admitió la directora ejecutiva de esa entidad. Y por supuesto es algo inaceptable a los ojos de la comunidad nacional que por la búsqueda de una casilla que le pudiera servir en una elección nacional participara en una evidentemente viciada elección que se dio en la costa atlántica. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Continuando con más noticias, reconocido empresario leonés se declara en quiebra luego de supuestas campañas negativas contra su negocio. Veamos. Tras convertirse en un crítico al modelo presidencial de la pareja Ortega Murillo, el reconocido empresario Roberto Salgado de León ha sufrido en carne propia la represión, asegurando que antes y después de abril del año 2018, la dirigencia rojinegra ha dirigido daños enormes a su patrimonio. Bueno, lo he sufrido en mi negocio. Todo comenzó hace como 4 o 5 años. En el supermercado del ahorro, donde ordenaron tomarse las aceras totalmente. Ahí habían alrededor de unos 40 empleados y actualmente están reducidos a 4. Asimismo, el reconocido empresario leonés explica que ha recibido amenazas de muerte y con quemar sus negocios por dirigentes del FCLN en León. Llegaron 2 camionetas, habían tranque por todos lados, pues, ¿verdad? Agarraron a morterazos. Algunos vecinos pensaron que me habían matado. También recibí una llamada, pues,
una llamada de que era un traidor, de que me iban a quemar los negocios, de que me iban a quemar los vehículos, y yo respondí y no me considero traidor, porque yo luché en contra de una dinastía y tenemos una dinastía peor que la de Somoza. Hoy, Salgado, tras las fuertes represalias económicas, expresa que la administración ejecutiva de la pareja presidencial Ortega Murillo lo ha dejado prácticamente en la quiebra con el cierre de 2 grandes supermercados que tenía en León. En Acción 10, Tania López. Alarmantes cifras de diferentes organizaciones financieras reflejan que para este 2020 más de 1 millón de personas podrían quedar en el desempleo. Sumado a esto, 550.000 nicaragüenses estarán sumidos en la pobreza extrema. Más detalles con Valesca Rivera. El escenario para el 2020 no es muy alentador, y es que diferentes organizaciones económicas prevén que 1.8 millones de personas queden en el desempleo y otras 2 millones sumidas en la pobreza. 237.000 empleos menos es el pronóstico que brinda la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, mientras que los consultores para el desarrollo empresarial COPADES calculan en base a los datos del Banco Mundial que 1.9 millones de personas estarán sumidas en la pobreza para este año 2020. No solo los empleos directos se verán afectados este año, también los subempleos, que son aquellos que dependen de las plazas formales, pero que no perciben el salario mínimo. Entre ellos están las asistentes del hogar, las niñeras, albañiles, entre otros. ¿Cuál es el pronóstico para 2020? COPADES estima que el Producto Interno Bruto de Nicaragua en 2020 va a caer 2.9%. Por consiguiente, el índice de pobreza se eleva de 26.6% en 2019 a 28.4% en 2020. En 2020 habrían 1.9 millones de personas pobres. 18% de la población económicamente activa está desempleada en forma abierta. Por lo tanto, el desempleo equivalente de los subempleados adicionado al desempleo abierto que le había dicho el 18%, se eleva hasta un 34% de la población económicamente activa, que el total de personas desocupadas o el ejército de desocupados en Nicaragua, desocupados en forma abierta y desocupados equivalentes vinculados con su empleo, totalicen 1.5 millones de personas. Son miles de personas que a diario recorren las calles y hacen largas filas esperando una oportunidad de trabajo. Este es el caso de Néstor Martínez, que lleva un año viajando hacia el sector de la Rotonda Cristo Rey. Él espera un día ser elegido entre cientos de albañiles y obreros de la construcción para iniciar a laborar. Es el único sustento económico de 7 personas, todos miembros de su familia. Yo los 12 meses del año siempre pues busco trabajo, y da la casualidad pues que ahorita ya llevo más de un año de estar buscando trabajo y no hay trabajo por ningún lado. Y el único lugar pues que siempre meten a las personas así sorpresivamente es aquí en la Guerrero, y yo tengo fe pues que un día voy a entrar a trabajar porque soy el sostén de mi familia, y si yo no trabajo no voy a comer, y entonces tengo que buscar mi trabajo. Aunque consiga solo pues los 5 Córdoba para venir aquí, pero aquí siempre voy a estar hasta que agarre mi trabajo. ¿Desde qué hora viene usted a este lugar? Nosotros aquí pues los venimos, pues no solo yo, también mis amigos, los venimos desde las 5 de la mañana aquí a La Guerrero, pues somos casi los primeros siempre, por agarrar el trabajo, siempre somos el primer lugar, pero las circunstancias sabe que nunca pues lo meten a trabajar porque todavía no hay para suficientes personas, están metiendo al suave, pero tenemos fe pues que con este proyecto que está agarrando La Guerrero, que para 2 años, tengo fe que voy a entrar a trabajar y voy a seguir luchando por mi trabajo. Bueno, cuando me sale mi rumbito, pues lo hago, pues ayudándole a la gente para que también me ayuden a mí, y con lo poco que yo me gano, yo lo llevo pues para comer por lo menos algo y sobrevivir y no estar
con hambre. La migración también ha resultado ser un recurso para aquellos que desesperados apuestan a viajar a otros países en busca de un ingreso económico. Las cifras son alarmantes. Expertos destacan que la respuesta está en mejorar la crisis política que sumerge al país en el desempleo y la pobreza extrema. Para todos aquellos obreros que no tienen trabajo, luchen por el trabajo, que aquí vamos a trabajar todos. Informes oficiales, según el Banco Mundial, reflejan que 550.000 personas podrían quedar sumergidas en la pobreza extrema. Para Acción 10, Valesca Rivera. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos. ¿Qué son los vientos alisios y cómo nos afectan? Al respecto nos informa José Abraham Sánchez. Eternamente los nicaragüenses experimentamos de enero a febrero rachas de vientos entre 70 y 90 kilómetros por hora. El problema es que no existe a nivel gubernamental un plan preventivo sobre estos efectos. Pero ¿cómo se producen los vientos alisios? Primeramente se debe al cambio de estación. 22 de diciembre estamos en solsticio de invierno. Y siempre enero y parte de febrero estamos lo que nosotros conocemos los vientos alisios. Y también se debe también a las fuerzas de Coriolis. ¿Qué significa? Las fuerzas de Coriolis significa que los vientos, en este caso, en vez de ir directamente al Ecuador, o sea, son desviados. Entonces, el francés Gustavo Coriolis, prácticamente él definió esta fuerza de Coriolis. Pero solamente el mes de enero y parte de febrero se dan estos vientos. En el caso de la construcción tiene que ser aerodinámica, porque si vos estás prácticamente enfrente, donde sale en este caso los vientos, en este caso los vientos alisios que sale del este, entonces si estás de frente, tiene que ser una construcción aerodinámica. Segundo, en el caso de la comodidad, en este caso de algunos, no pueden dar sombrilla, los cables eléctricos tienen que estar seguros. En otro caso también, en este caso para las damas, no pueden dar minifalda porque prácticamente puede ser afectada. O sea, se levanta el viento en este caso. Otro caso, los niños y los adultos no pueden en este caso, porque el viento también, no la polvareda trae bacterias. Al respirar eso, te produce una enfermedad. No pueden ser expuestos. Correcto. ¿Quién descubrió los vientos alisios? Gustavo Coriolis en 1835. ¿Cómo lo identifica? A través de una fórmula, en este caso, pero antes había otro, Halley. Recordemos que existen en la Tierra existen 4 células. En la célula de Halley, la célula Ferrel y la célula polar. Y eso se da en cada uno de los hemisferios, me explico. Caspar demostró que la fuerza de Coriolis es una realidad, porque recordemos que la Tierra está en rotación. Entonces, esa forma de rotación, ¿qué significa? Que el viento no precisamente va de una forma recta, sino se curva. Entonces, hacia la derecha. En el caso de nosotros hacia la derecha, en el caso del hemisferio sur hacia la izquierda. A la inversa. A la inversa, es correcto. Es por eso que cuando se descarga, hay una dirección en el hemisferio norte y en el hemisferio sur es otra dirección. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Ahora la periodista Jocelyn Medal desde Control de Estudio nos presenta un servicio social. Adelante Jocelyn, buenas tardes. Muy buenas tardes Daniela, Obando Estrella, amigos y amigas televidentes. Como bien los decía, en nuestras instalaciones se encuentra el señor Rafael Paulino Gómez, que asegura que venía al mercado oriental a encontrarse con su hijo Bayardo Gómez. Es por eso que le hacemos un llamado a su hijo que lo venga a buscar aquí a nuestras instalaciones de Canal 10, de la mansión Teolinda, 2 cuadras abajo en el reparto Bolonia, para que lo venga a buscar y porque el señor pues se encuentra muy desesperado. Él dijo, él y el hermano pues porque los dos el otro yo creo un poco. Cuando vi con la mamá de él. Entonces que lo vengan para aquí el canal. Sí, para que me lleven para allá o me van a dejar de vuelta a Ciudad Sandino. ¿Usted vive en Ciudad Sandino? Sí. ¿Tiene familia? Es mi familia porque son hijos de mi hermano, pues, y él es difunto, hace poco murió. Pero... ¿En qué zona de Ciudad Sandino? ¿Ah? ¿En qué zona de Ciudad Sandino? Del colegio
¿Cómo? El colegio 80 horas al norte. ¿Cómo se llama el colegio? Es por eso que le hacemos el llamado a Bayardo Gómez o algún vecino, ¿verdad?, que reconozca al señor, que venga a nuestras instalaciones de Canal 10 de la mansión Teolinda, 2 cuadras abajo. Regresamos a estudio con Maribel Montenegro. Gracias, Jocelyn Medal, por todo tu reporte. De forma arbitraria fue admitida la renuncia del diputado propietario y la incorporación en el escaño de la diputada suplente del Partido Conservador, así lo asegura el presidente de esa organización política, Alfredo César. Veamos. Bajo amenaza se encuentra la diputada suplente del Partido Conservador, Wendy Guido, que según el presidente de ese partido, Alfredo César, no ha aceptado el escaño como diputada propietaria. César señala que todo se trata de una farsa de los directivos de la Asamblea, quienes además publicaron este martes la aceptación de la renuncia de los diputados del PC. Y continúo siendo diputado al día de hoy. Yo no he renunciado. El Partido Conservador anunció su retiro el pasado 18 de diciembre y retirarse de la Asamblea después de un procedimiento que termina en el plenario significa perder la diputación, pero hay un procedimiento y tiene que ir a plenario y no es renuncia. La Constitución, no solo la ley, la Constitución de la República, en el artículo 138, que establece las atribuciones de la Asamblea Nacional, dice, el numeral 10, conocer, admitir y decidir sobre la falta definitiva de los diputados ante la Asamblea Nacional, sea porque falleció, porque renunció o porque se abandonó en sus funciones legislativas, que es lo que significa el retiro. Pero es el plenario, es la Constitución, no es Porras ni la directiva. Por lo tanto, una resolución que sacaron ayer, que dieron a conocer con fecha 10 de enero, es ilegal, inconstitucional y nula. Por lo tanto, yo sigo siendo diputado. Hasta que el plenario, una vez concluido el procedimiento de que nosotros al retirarnos abandonamos, obviamente, las funciones legislativas, termine en el plenario decidiendo la suerte. Lo sorprendente es que el presidente nominal y sancionado por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá de la Asamblea Nacional, que es un alto dirigente del Frente Sandinista, esté rechazando la Constitución que ellos aprobaron en forma flagrante. Es sorprendente. Señala desconocer si la supuesta carta que entregó la diputada Guido solicitando la revocación de la renuncia sea real. El diputado propietario es el único que puede decidir acreditar a su suplente. Yo sigo siendo diputado propietario y no he acreditado a la diputada suplente. Pero segundo, más importante aún, la diputada suplente no ha asumido el escaño. El escaño ha estado vacío. Todo esto son inventos de Porra. Y quiero incluso contar algo más. El 9 de enero, en la sección inaugural, cambió Porras ilegalmente mi nombre y puso el de la suplente. Esta resolución que hicieron ayer pública es del 10. O sea que el 9 ellos mismos aceptan que yo era diputado propietario. Entonces, ¿con qué legalidad cambiaron? Wendy Guido está bajo amenaza. Y es mi obligación como presidente del partido y como diputado propietario protegerla. Cuando este episodio se aclare y quede todo en orden, ella va a dar sus declaraciones. Pero no es el momento, porque eso es muy peligroso. Para Acción 10, Valesca Rivera. Y la medallista de oro yudoka Zaira Laguna denuncia que aún no recibe el pago de su indemnización tras ser separada de su cargo en el Instituto Nicaragüense de Deportes. Veamos el reporte completo con José Abraham Sánchez. Zaira del Socorro Laguna Zúñiga, medallista yudoka en oro, 5 veces campeona panamericana en samba, ocupó el primer lugar en el ranking del mundo, pero también fue administradora del Polideportivo España, que tuvo que renunciar por presiones políticas y acoso sexual. Esta aún sigue esperando la cancelación de sus prestaciones sociales. Tuve que poner mi renuncia el 6 de diciembre por acoso laboral
y pues hasta la fecha de hoy pues no he tenido ningún tipo de respuesta concreta acerca de mi liquidación y sobre todo pues hacer hincapié a al pronunciamiento que dieron por parte del IND que se me había bloqueado también la entrada a todas las instalaciones deportivas a nivel nacional. Ella denuncia claramente con nombre y apellido quien supuestamente la acosaba sexualmente. Mi jefe inmediato, Freddy Hurtado, y compañía, porque realmente muchísimas personas de esa institución, pues ellos buscaban la manera de cómo hacerme presión y de la manera de que yo me saliera o que me corrieran, porque eso era lo que ellos querían. 15 días tenía de estar empleada antes del 18 de abril. Así es, yo tenía pocos días, ¿verdad? Después de lo que pasó con lo de la reforma del INSS y pues desde el principio yo estaba con un perfil, ¿verdad? Bajo, porque realmente mi carrera deportiva en este país, como cualquier otro atleta, pues le cuesta muchísimo estar donde uno puede estar gracias a la oportunidad que Dios nos da y por el esfuerzo que uno hace y el apoyo de la familia. Pero como en la vida no hay mal que por bien no venga, tiene en el exterior ya un puesto laboral. Tengo a personas que me están ayudando desde ya y pues ahorita pues por seguridad no quiero brindar los nombres porque realmente pues se van a asustar porque ellos creen haberme humillado y haberme sacado de todo, pues sin embargo el que ríe último ríe mejor y de la mejor manera yo voy a reír porque realmente nadie, solamente Dios tiene la responsabilidad de hacerme de tomar decisiones para salir del deporte y realmente pues todavía tengo ganas de seguir, lo dije en una ocasión, ¿verdad? En medios de comunicación de que Zaira Laguna hay para rato. Pronto tendrá, con dolor, abandonar su país, pero está segura que un día regresará y demostrará su dignidad y también su esfuerzo profesional, que en el exterior también se puede triunfar. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. 1.350 estudiantes ingresarán este 2020 a las 10 carreras que oferta la Universidad de Ingeniería. De ellos, 500 son de Managua, siendo Ingeniería Civil la carrera de mayor demanda. Detalles en el siguiente reporte. Este 9 de marzo, 1.300 estudiantes ingresarán a las 10 carreras que ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería. Ellos aprobaron el examen de admisión realizado en días pasados. De los aprobados, 800 son de Managua, el 72% son varones y la carrera más cotizada es Ingeniería Civil. Del colegio del que vienen, del centro de estudios, es importante mencionar también que el 38% de estos muchachos vienen de colegios privados. Y el 62% vienen de colegios públicos. También es importante destacar, es muy importante destacar que todo el territorio nacional se ve representado en estos 1.350 muchachos. Tenemos estudiantes de los 15 departamentos del país y de las 2 regiones del Atlántico de Nicaragua. Entonces, podemos decir que hemos tenido una cobertura nacional en relación a la proveniencia de los muchachos que acaban de ser admitidos a la Universidad Nacional de Ingeniería. Quisiera mencionar a los 10 jóvenes que tuvieron el mejor puntaje acumulado dentro del sistema de admisión de la universidad. Estos jóvenes son Erika del Carmen Olivas González, que estudió en el exterior, ella es de Managua, está aplicando a la carrera de Ingeniería Eléctrica, que dicho sea de paso, esta es una de las carreras prioritarias de la universidad y lógicamente es prioritaria para nuestro país. Mario Alejandro Rodríguez Galeano, de la ciudad de Managua y del Colegio Centro Educativo Villaflor. Isaac Antonio Arcia Castro, de la ciudad de Chinandega y del Colegio Hogar Paulo VI. El proceso de aprobación consistía en una prueba de actitud que equivale al 60%, el examen de matemática 20% y las calificaciones de secundaria un 20%. Para Acción 10, Valesca Rivera. Ahora les presentamos nuestro segmento deportivo con Iván Zavala. Edición. Buenas tardes.